Amén. Vamos a tomar asiento. ¿Cuántos están contentos? A ver cuántos. Gloria a Dios. ¿Cuántos son los superhéroes acá? ¿Cuántos dicen superhéroes? Superhéroes no son simplemente los que ven los chicos, ¿no? O veíamos nosotros cuando éramos chicos, ¿no? Superhéroes son aquellos, en este siglo, son aquellos que están dispuestos a ponerse una familia al hombro, ¿eh? Ir hacia adelante. Superhéroes son aquellos los que realmente aman a su familia, a su esposa, a sus hijos. Superhéroes son aquellos que hacen lo correcto trabajando, en vez de ir a buscar lo ajeno. ¿Me explico o no me explico? Superhéroe es aquel que va en contra de la corriente de este mundo. Porque cuando otros dicen no se puede, nosotros podemos decir que sí se puede. ¿Ve? Y superhéroes son aquellos que están dispuestos a dejar atrás cuántas cosas que dañan nuestras vidas, ¿no? Para tomar la cruz y seguirle con todo el corazón al Señor, ¿no? Entonces veamos lo que dice ahí en el libro de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículo 11 en adelante. Porque hay algo que Jesús declaró sobre aquellos que creen en Él. Vale la pena seguirle a Él. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús dice de nuestra vida tiene cumplimiento. Y aquí en el versículo 11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiera el Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cuando meditaba en esto, podía ver lo importante que es creer en las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Cuando nosotros estemos ante el trono de Dios, y no es que vamos a estar para ser juzgado, porque el mundo entero va a ser juzgado por las obras, por lo que hizo y por no creer en Él, pero nosotros los hijos de Dios no vamos a estar ahí para ser juzgados, porque ya vamos a estar ahí como salvos, como personas que creyeron y fueron salvos por su fe. Pero cuando estemos ahí, se nos van a abrir las Escrituras y el Señor mismo nos va a hacer ver por las Escrituras que hay cosas que tendríamos que haber hecho y no las hicimos. O que no creímos muchas veces las palabras que Jesús habló. Pero aquí nos encontramos con Jesús, que dice en ese versículo 12, dice: de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Alguna vez resucitaste un muerto? No, ¿no es cierto? ¿Sanaste un leproso? No, Pero Jesús dijo que nosotros vamos a hacer las obras que Él hizo. Ahora bien, uno se pone a pensar y dice: ¿pero qué puedo hacer yo con cómo pienso, lo que soy? Aún no me valoro como me tendría que valorar. Aún tengo problemas tal vez con los pensamientos, que muchas veces vienen pensamientos y en vez de reprenderlos, esos pensamientos malos quedan dando vuelta ahí y después toman lugar en mi corazón. ¿Les pasó o no les pasó? Pero Jesús dijo: el que en Él cree. No dice el que es blanco, el que es flaco, el que está en Europa, no. Dice el que cree. ¿Cuántos creen acá? El que cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y cuando uno lee esto, se siente no importante, súper importante. ¿Por qué? Porque Dios nos ve como personas importantes.
Nosotros aquí en la tierra somos los brazos del Señor. Aquí en la tierra nosotros somos los pies del Señor, el corazón de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque conforme nosotros conocemos de Él, de esa manera nosotros vamos a hacer. Si sabemos que el Señor perdona, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perdonar. Si sabemos que el Señor ama, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Amar. Si nosotros cuanto más le conocemos al Señor, cuanto más le conocemos y más limitamos, ¿qué va a pasar? Las obras que Él hizo las terminamos haciendo nosotros también. ¿Saben por qué? Porque todo lo que Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor hizo, lo hizo por amor. Todo, vio las ovejas, las personas que estaban como ovejas desamparadas. Por amor, por compasión, ese amor que estaba en el corazón, ¿qué hizo? Les dio de comer. Le trajeron en un momento a una mujer que dicen que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Pero la trajeron ella sola, al hombre no lo trajeron. ¿No? Y se la trajeron ahí y la pusieron delante de él para que él que haga pueda decir apedrearla. Pero en su amor que dijo, no, el que está libre de pecado, tire la primera piedra. Y de a uno se fueron yendo. Todo lo que nosotros vemos que Jesús hizo, nosotros también lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque es en el amor de Cristo que dice que fue derramado sobre nuestros corazones. ¿Te imaginas el trabajo que Dios te use para que un compañero de trabajo que está al borde de la separación de su matrimonio, Dios te use para que ese matrimonio sea restaurado? Un vecino que está al borde de la muerte, Dios te use para que no muera. Las obras que Jesús hizo, dice que nosotros también las vamos a hacer. Y dice algo más, aún mayores. ¿Cuáles serán esas cosas mayores? ¿Cuáles serán esas cosas que Jesús no hizo que nosotros podemos hacer? ¿Saben cuáles pueden ser? Jesús no puede decir, ni les pudo decir, yo antes era una persona adicta y luego el del cielo, Dios me hizo libre, pero tú y yo lo podemos decir. Cosas que Él no pudo decir, pero nosotros sí podemos decir. Dios me rescató, antes era un adicto, antes estaba en el alcohol, antes destruí mi familia, antes hice esto, pero ahora el testimonio habla más que 1000 palabras. ¿De qué sirve que hablemos y digamos tantas cosas si no hay testimonio de un cambio radical en nuestras vidas? Porque fallar, ¿cuántos dicen fallamos todos? Nos equivocamos feo todos. Pero cuando nosotros sabemos de a dónde Dios nos sacó, podemos conocer la palabra muy poco, pero sí sabemos quién fue aquel que transformó nuestras vidas. Como esa persona que recibió un milagro de Jesús, le dijeron, ¿quién fue? No sé quién fue. Lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Que alguien te diga, ve, decime los 10 mandamientos. La verdad que no sé cuáles son los 10 mandamientos, pero lo único que sé es que antes dormía en una zanja alcoholizado y orinado, pero ahora estoy bien. No sé cuáles son los 10 mandamientos. No sé lo que dice San Juan capítulo 5. Pero lo único que sé es que ahora me siento bien y antes estaba mal. Las obras que Jesús hizo y aún mayores vamos a hacer. ¿Pero qué fue lo que dijo Él? El que cree. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y luego dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Qué fue lo que dijo? Lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. Somos tan importantes que Él nos da la oportunidad y el privilegio de hacer las obras que Él hizo. Hombres pecadores llenos de errores, de defectos, de dificultades. Dios nos ve como personas importantes.
Y no para que uno se le hinche el lomo y se crea superior a otro. Al contrario, cuanto más importante vemos que somos para Dios, más tenemos que humillarnos. Cuanto más crecemos hacia arriba, más arrodillados tenemos que estar hacia abajo. Porque no es que nos arrodillamos delante de la gente, nos arrodillamos delante de Dios. Y aquel que pesa los corazones y ve, cuando uno realmente en su corazón está contrito y humillado y sabe que solamente Dios lo va a exaltar, a bendecir, es cuando uno más se humilla, más y más. El que en mí cree, no dice el que sabe de mí, el que tiene fe, el que cree en mí. Esa persona va a hacer las obras que Jesús hizo. Y aún mayores. La Biblia dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. El que ama su lengua. Y cuando uno ama lo que uno dice, según lo que dice, tendrá cumplimiento, sea bueno o sea malo. ¿Ven? El poder donde está en la lengua. Entonces, cuando yo lo amo a Él y creo en Él, mis palabras van a ser palabras positivas, palabras de fe, palabras de amor, palabras que van a llevar a otro a creer de la misma manera que yo estoy creyendo, las otras personas también van a creer. Hay personas que como se sienten muy indignas por lo que le tocó vivir o porque tal vez no tienen un buen trabajo, una buena economía o fracasaron en el matrimonio y tantas cosas, se sienten tan en poco que no creen de que Dios los puede bendecir y usar de la misma manera que Jesús fue usado. A mí Dios me va a usar. A mí Dios me va a bendecir. Dios va a usarme a mí para que una persona enferma sea sanada. Dios me va a usar a mí para restaurar un matrimonio. Dios me va a usar a mí que fracasé tantas veces. Pero el que cree, no importa los fracasos, no importa los errores, no importa la falla, no importa. El que cree hará las obras que Él hizo. Recuerdo hace unos años atrás, un niño que llega ahogado, muerto, llegó al hospital de niños, este niño de Armstrong, y yo estaba, recuerdo, en Rosario, y llamaron a una iglesia para que vayamos a orar por la persona, que los médicos dijeron, ya está. Llegó ahogado desde Armstrong a Rosario, los médicos dijeron, no tiene posibilidad. Y ahí me dijeron, tenés que orar por una persona, por un niño. Y cuando llego, claro, los médicos me hacían señas como diciendo, ya está. Y oramos por el niño. Y ese niño hasta el día de hoy está vivo. Amén. Yo no entendía, era bastante nuevo en el Señor, pero amaba al Señor. Oramos por ese niño y el niño que pasó, hasta el día de hoy está vivo. Porque Dios quería usar a alguien para hacer que la gente entienda que no está ni en el conocimiento, sino que está en aquel que cree, aún viendo sus imperfecciones. Y como eso me tocó vivir un montón de cosas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque uno cree en aquel que le perdonó todos sus pecados. Cuando hay alguien que ve aquel que perdonó todos tus pecados, eso te saca culpa, te saca cargas. ¿Para qué? Para emprender en algo nuevo. Es como si fuese que vos tenés una deuda tan grande, pero viene la persona que vos le debes tanto y te dice, tu deuda ha sido cancelada, pero no la pagué. Tranquilo, yo la pagué por vos. Qué mochila, ¿no? Que te sacan de encima. Tenés ganas de emprender, tenés ganas de hacer, porque esa culpa, eso que venía trayendo una sobrecarga, es quitada, vos te sentís más liviano. Por eso, para que Dios obre a través de una persona solamente, ¿qué hay que hacer? Hay que creer. Dios no pide otra cosa, el que cree. Para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, hará las obras que Jesús
hizo. Para el que cree va a alcanzar la salvación. ¿Se acuerdan? El carcelero le dice a Pablo y a Sila, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor y vas a ser salvo tú y tu casa. ¿Ve? Un superhéroe de verdad en este tiempo es aquel que llama las cosas como son. Lo blanco dice blanco, lo negro dice negro. ¿Ve? La relación entre un hombre y una mujer se aprueba. La relación entre dos hombres no se aprueba. La relación entre dos mujeres no se aprueba. Pero claro, hay muchos que no lo dicen porque tienen miedo, porque no quieren caer mal, porque la sociedad ya aceptó ciertas cosas. Pero una persona que está dispuesta a ir en contra de los límites y en contra de las enseñanzas de este mundo, uno necesita tener fe. Recuerdo hace unos años atrás ir a una escuela a hablar sobre la violencia en un secundario, ¿no? Y hablando ahí en los salones con los chicos sobre la violencia. Al final de todo hacíamos, les hablaba de Jesús, hacían una oración de salvación, les explicaba ciertas cosas. Pero claro, cuando terminaba todo y me iban a saludar, muchos ahí con lágrimas en sus ojos decían, lo que pasa es que mi papá lo tengo preso y tengo una bronca dentro. Yo vivo con mi abuela porque mis padres me abandonaron. Imagínense, esas personas, ¿cómo iban a creer? ¿Cómo iban a tener fe? ¿Cómo iban a pensar de que ellos en un futuro podían tener una mejor vida? Si todas las cosas que le tocaron vivir le decían todo lo contrario. Para creer, uno tiene que saber que uno simplemente tiene que creer, aunque se sienta descalificado. Porque el que luego lo va a terminar calificando va a ser Dios. No están las cosas que nos tocaron vivir, sino están las cosas que Dios dijo que Él puede hacer con nosotros. ¿Se imaginan a los discípulos de Jesús? Pescador, cobrador de impuestos. Había unos que eran piqueteros. Hay algunos que tenían mala fama, pero cuando el Señor los llamó y le dijo, sígueme, sus vidas fueron transformadas. El pescador, Pedro, que nadie lo tenía en cuenta, que estaba ahí aislado, en un momento le cortó la oreja a un soldado. Pero cuando realmente él se alineó con Dios, tuvo un Pentecostés, su vida cambió aún a su sombra, la gente se salvaba, la gente se sanaba. Dios mismo en un momento habló con unas personas para que lo vayan a buscar a Pedro y lo traigan, para que Pedro le hable a toda una familia. ¿Cuántos Pedro? ¿Cuántos Juan? ¿Cuántos Pablos hay en este lugar en los cuales Dios, acuérdense que Pablo antes era Saulo, perseguidor de la iglesia, buscaba a los creyentes y los hacía meter presos, los hacía azotar, y todo lo que él sembró después lo cosechó él en su ministerio? ¿Cuántas cosas que Dios puede hacer con personas que simplemente creen en aquel que perdonó sus vidas? Hoy estamos acá, mañana no lo sabemos. Tal vez mañana Dios tiene algo especial para nuestra vida y donde estemos Dios nos hace dar fruto en ese lugar. Vivamos como si fuese el último día que nos toque vivir, con fe en el Hijo de Dios, en Jesús. Si no fuese por Él, que a los 19 años conozco a Jesús, ¿qué sería hoy de mi vida? No lo sé. Tal vez estaría perdido, preso, muerto. Uno nunca sabe lo que pasaría después en un futuro, ¿no? Solamente hoy puedo saber que hoy estoy bien porque conocí a Jesús. Lo que Dios tiene para nuestras vidas siempre va a ser mejor de lo que nosotros esperamos. Porque muchas veces nosotros vivimos de sueños, de ilusiones, pero Dios,
tiene propósitos, que es diferente a lo que nosotros queremos ser, tener o vivir. Dios tiene propósito. Y el salmista dijo en un momento: Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque los propósitos de Dios se cumplen, no es con nuestra fuerza, no es con nuestro intelecto, nuestra sabiduría, nuestra experiencia, es con el Espíritu de Dios. Y Jesús dijo: yo me voy a ir, pero los voy a dejar a otro, a un consolador, a alguien que va a hacer lo mismo que yo hice con ustedes, pero lo va a hacer con todos hasta el fin del mundo. Entonces, cuando te sentís sin fuerza, sabés que la fuerza viene de arriba. Dios te da fuerzas nuevas. Cuando parece que lo que querés ver no lo podés ver, hay una montaña. Vos sabés que del otro lado de la montaña está la bendición de Dios. Pero para eso tenemos que hacer lo que dijo Jesús: el que cree en mí, las obras que yo hice también las va a hacer. ¿Querés ver a un ciego ver? Hay que creer. ¿Querés ver a un paralítico caminar? Hay que creer. ¿Querés ver la restauración de la familia? Hay que creer. Simplemente creer, y las obras que Él hizo también las vamos a hacer nosotros. No importa la edad, no importa la experiencia, solamente es creer. ¿Qué mérito hizo el condenado que estaba al lado de Jesús en la cruz? Había dos. Uno fue salvo porque creyó y el otro fue condenado porque se burlaba y no creyó. Pero el que creyó no hizo ningún mérito alguno. Solamente que hizo, creyó. Dice: Señor, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. Hoy estarás conmigo, le dijo Jesús. Él lo reconoció, él creyó y fue salvo. Es simplemente la fe. Porque estamos confiando y poniendo y depositando nuestra fe en Jesús, en Dios. No la estamos depositando la fe en nuestra vida, sino que estamos depositando la fe en alguien que todo lo que prometió cumplió. Todas las promesas de Dios son sí y amén, tienen cumplimiento. Y si Él promete y cumple, ¿cuánto más nosotros tenemos que agarrar y confiar en Él? ¿Cuánto creen de que Dios puede usarlos para cosas impresionantes? ¿Se acuerdan el día sábado cuando estuvimos ministrando? Que en un momento le dije: tómense de la mano del que tiene a su lado y cada uno ore por la otra persona, ¿no? Porque Dios lo va a usar para bendecir a la otra persona. ¿Por qué? Porque estamos en un mismo espíritu, tenemos un mismo espíritu, una misma fe, confiamos en el mismo nombre, en el nombre de Jesús. Y así como Dios puede bendecir mi vida, usar tu vida, usar la de tu ser querido, usar de cada uno de aquellos que realmente creen. Porque en un momento Jesús le dijo a los 70, a discípulos que tenía ahí: vayan de 2 en 2. Y no estaban los 12, estaban los 70. Los 12 estaban con Él. Y esos 70, que tal vez nadie conoce los nombres, pero dicen que a donde iban, el poder de Dios se manifestaba. Y volvieron con gozo y alegría, diciendo: aún los demonios, los espíritus se sujetan. Personas que eran del vulgo, personas que nadie lo tenía en cuenta. Pero Dios los tuvo en cuenta para bendecirlo y hacerlos útiles en favor de otros. ¿Por qué? Porque creyeron. ¿Cuánto van a creer? ¿Cuánto dicen: a partir de hoy Dios me va a usar para hacer milagros en favor de otros? ¿Lo creen a eso? Vas a estar vendiendo y cuando alguien viene a comprar algo, seguramente que Dios te va a dar la oportunidad de poner una persona con necesidad. No solamente que le vas a vender el producto, sino que va a abrir ese corazón para contarte su necesidad. Y cuando te cuente esa necesidad vas a poder orar por esa persona y el milagro va a ocurrir. ¿Por qué? ¿Porque eres especial? No, porque creíste. Porque es un hijo de Dios. ¿Lo creen? Entonces, ¿cómo está? Vamos a ponernos de pie. Vamos a poner